Buenos días, estimados profesionales en formación. Damos inicio al desarrollo de los temas correspondientes a la primera y segunda semana. Si hablamos del cuerpo humano, vamos a empezar definiendo qué es la anatomía. Es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo y sus partes, a más de la relación que existe entre ellas. Este término nace de la palabra ana, separar, y tomía, cortar. El estudio de las grandes estructuras corporales lo realiza la anatomía macroscópica, mientras que la anatomía microscópica estudia el desarrollo de los detalles más pequeños. Si hablamos de fisiología, podemos decir que es el estudio del modo en que funciona el cuerpo humano y sus partes. Viene de las palabras fisionaturaleza y ología, estudio de ella. El siguiente tema que nos compete en este día estudiar son los niveles de organización estructural de los seres vivos. Si revisamos esta figura y la figura 1.1 de su texto básico, vamos a observar 6 niveles de organización. El primero es el nivel químico. Dentro de él encontramos los átomos que al combinarse van a formar moléculas. Luego, a nivel celular, vamos a observar que las células están conformadas de moléculas. Si nosotros unimos las células que realizan la misma función, vamos a llegar al nivel tisular mediante la formación de tejidos. Seguimos ascendiendo y llegamos al nivel orgánico. Este nivel orgánico está constituido por tejidos diversos tejidos que cumplen la misma función. A nivel de sistema de órganos, lo vamos a constituir con la unión de diferentes órganos que colaboran estrechamente entre sí. Y finalmente, el nivel de organismo, que está constituido por los diferentes sistemas que forman al ser humano. En el sistema de órganos, ¿qué es lo que vamos a observar? Usted puede ver en la figura 1.2 de su texto básico. ¿Y qué es lo que va a encontrar? El sistema tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor masculino y femenino. Para mantener la vida es necesario que existan diferentes funciones vitales, como por ejemplo el movimiento, la reactividad, la digestión, el metabolismo, la excreción, la reproducción y el crecimiento. Ellos, funcionando de manera armónica, tienen que actuar de tal forma que tienen que mantener los niveles y el funcionamiento interno del organismo en consonancia con lo que ocurre fuera de él. A esto le vamos a conocer como homeostasis o el mantenimiento de funciones vitales constante pese a los cambios externos. ¿Cómo se dan los mecanismos de homeostasis? Tenemos dos. La retroalimentación negativa, en el cual el efecto neto de respuesta del estímulo es la eliminación del estímulo original o la reducción de su intensidad, mientras que la retroalimentación positiva son muy escasos estos mecanismos en el cuerpo y tienden a aumentar el trastorno original o alejarlo de la variable original. Si avanzamos al siguiente tema, hablamos del lenguaje de la anatomía. Es importante este lenguaje para podernos poner de acuerdo respecto de la disposición de los órganos y sus sistemas dentro del organismo. ¿A qué llamamos posición anatómica? Cuando una persona se pone de pie con las manos hacia adelante y los pulgares alejados del cuerpo. Esto nos sirve para determinar la estructura corporal, como podemos observar en la gráfica que está en este microvideo. En cuanto a los términos de dirección, este explica en dónde se ubican las estructuras corporales. Y en cuanto a los términos regionales,
Me gustaría que revise la tabla 1.5 de su texto básico y con ello vamos a encontrar hitos corporales anteriores e hitos corporales posteriores. Dentro de este lenguaje de la anatomía, también puede observar usted planos y secciones del cuerpo en este gráfico. Por ejemplo, plano sagital, plano coronal, plano transversal. Y a partir de todas estas estructuras también vamos a encontrar cavidades corporales que alojan diferentes órganos, dependiendo de lo que nosotros queremos estudiar. Bien, hemos concluido esta parte introductoria y entramos ahora al siguiente tema, que son células y tejidos. Usted tiene aquí en este video una célula. En ella podemos encontrar diferentes elementos. Estamos hablando de una célula eucariota. ¿Qué le caracteriza a la célula eucariota? La presencia de núcleo y de diferentes membranas. En el núcleo, ¿qué vamos a observar? Usted puede revisar el núcleo con su envoltura nuclear. Si lo observa allí, está provista de poros que sirve para el paso de diferentes sustancias desde el núcleo hacia el citoplasma, o desde el citoplasma hacia el núcleo. ¿Qué más encontramos dentro de ella? La cromatina y los nucleolos. El núcleo se considera el centro control de la célula debido a que aquí se ubican los cromosomas o cromatina, que es el lugar de residencia del ADN. ¿Qué más? Hacia afuera y en esta célula en color azul encontramos la membrana plasmática, que está constituida por una bicapa de fosfolípidos y diversas proteínas que facilitan la entrada y salida de sustancias. Y dentro de esta célula en color celeste el citoplasma. El citoplasma no contiene nada más que el material celular, que está ubicado por fuera del núcleo y por dentro de la membrana plasmática. Aquí distinguimos dos porciones, en celeste el citosol y dentro de ella diferentes organelos que la estructuran. Entre los orgánulos citoplasmáticos, ¿qué vamos a encontrar? La mitocondria. Identifíquela por favor por su nombre. Esta mitocondria es un elemento fundamental, sobre todo a nivel de células que realizan más actividades como las musculares y las hepáticas. ¿Por qué? Porque ellas demandan gran cantidad de energía. Entonces deducimos que la mitocondria es la central eléctrica de la célula, en donde se va a producir gran cantidad de ATP para cumplir con todas las funciones que el organismo necesita. Hacia afuera también encontramos unos puntitos que se los conoce como ribosomas o lugar de síntesis de las proteínas. Y también por fuera del núcleo identifique en color rosado el retículo endoplásmico, que se presenta de dos maneras, el liso y el rugoso. El retículo endoplásmico rugoso se diferencia del liso debido a que éste se encuentra tachonado de ribosomas. ¿Cuál es la función más importante del retículo endoplásmico? La desintoxicación del organismo de sustancias nocivas. Y el rugoso, a más de ello, también es lugar de síntesis de las proteínas debido a la presencia de los ribosomas. Más hacia afuera encuentre usted el complejo de Golgi o aparato de Golgi, que es el lugar en donde se clasifican, modifican y empacan las proteínas para luego ser enviadas a su destino, haciendo uso de vesículas secretoras. También encontramos lisosomas y peroxisomas, que son responsables de desarmar radicales libres. Identifique también el citoesqueleto, que está formado por diversos elementos como los filamentos intermedios, que puede identificar en este gráfico que está en este microvideo. También tenemos los centriolos, que son exclusivos de la célula animal y que intervienen en la división celular. Existe diversidad de células y esta va a dar origen a diferentes clasificaciones.
Por ejemplo, las células que conectan diversas partes del cuerpo se conocen como fibroblastos y eritrocitos. Las células que revisten órganos del cuerpo son las células epiteliales. Las células que mueven órganos y partes del cuerpo tenemos las células del músculo esquelético y del músculo liso. Las células que almacenan nutrientes son, por ejemplo, las células grasas, las células que combaten enfermedades como los macrófagos, las células que reúnen información y que controlan las funciones del cuerpo tenemos la célula nerviosa y las células implicadas en la reproducción, como es el caso de los oocitos y de los espermatozoides. Hasta aquí, de manera rápida, hemos hablado de la célula y su estructura. Ahora vamos a trabajar lo que es la fisiología celular. Si hablamos de fisiología celular, tenemos que nosotros pensar en las formas de transporte a través de la membrana. Empezamos con el transporte pasivo, que se realiza de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración sin gasto de energía. Aquí tenemos, por ejemplo, la difusión simple, la difusión facilitada, la filtración. Mientras que los procesos de transporte activo es el transporte que hace haciendo uso del ATP y que significa que van de menor a mayor concentración. Y el transporte vesicular, que incluye dos formas, la exocitosis y la endocitosis. Dentro de la endocitosis tenemos tres formas, fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Bien, lo más destacado de la división de la fisiología celular va a ser la forma de transporte a través de la membrana. Pasamos al siguiente tema de la célula, como es la división celular. Toda célula en su proceso de división celular vamos a ver que atraviesa un ciclo que está constituido por dos fases, la interfase y la división celular. La división celular es un proceso en el cual se involucra la molécula de ADN que se encuentra ubicada en el núcleo. Durante la interfase, el ADN sufre un proceso de división que es en la etapa S, mientras que en la división celular, que es lo que usted observa como en el caso de la mitosis, se van a producir 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Usted puede revisar esto que estamos conversando en este momento en la figura 315 de su texto básico. Seguido de la mitosis tenemos el proceso de citocinesis o división del citoplasma, que se inicia luego de haber concluido la telofase. Y así vemos que durante todo el proceso del ciclo de vida de la célula es el ADN el que comanda la síntesis de proteínas mediante una molécula que la conocemos como ARN, que lo realiza mediante dos procesos, transcripción y traducción. ¿Cómo se da el proceso de síntesis de proteínas? Vamos a ver que este consta de dos fases. La fase de transcripción, cuando se fabrica el ARN mensajero en el gen del ADN, y la de traducción, cuando la información que lleva la molécula de ADN se decodifica y se utiliza para unir proteínas. Ahora hemos hablado de la célula, vamos a entrar a un siguiente tema que si observamos los niveles de organización de la materia viva, corresponde a los tejidos del cuerpo. Estos se clasifican en tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y nervioso. El tejido epitelial puede ser simple, estratificado, transicional y glandular. Mientras que el conectivo, en él vamos a encontrar hueso, cartílago, tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo y sangre. En el tejido muscular tenemos tres tipos: esquelético, cardíaco y liso. Y el tejido nervioso, que nos pone en comunicación con
el entorno en el cual nos desarrollamos y adapta al organismo a ello.